Convención Nacional Programática Virtual 2020. Partido Conservador. Ahora vamos a darle el uso de la palabra a nuestro gran líder y expresidente del Partido Conservador, el doctor Carlos Holguín Sardi, quien presentará una proposición ante la Convención Nacional titulada Hacia el Entendimiento Nacional. Doctor Holguín, un placer tenerlo acá. Tiene el uso de la palabra. Señor presidente, señores convencionistas, ante todo quiero rendir un reconocimiento especial a los cientos de conservadores que participaron en los foros regionales que organizara la Secretaría General del partido. Allí tuvimos oportunidad, se inició ese foro con una presentación extraordinaria del senador Cepeda sobre el balance legislativo del partido en los últimos tiempos y lo que había realizado nuestra bancada parlamentaria. Oímos también la posición del senador Bargil, que hoy vuelve a traer a colación el expresidente Pastrana cuando hace ese llamado tan serio al sector financiero, porque el país no puede resistir una primera página de su principal medio de comunicación como la de ayer, en donde en una parte se habla de una visita a una isla desolada, de una disminución del 9% en el Producto Interno Bruto, y en la misma primera página se presenta que un grupo financiero, mientras la economía está cayendo en el 9%, ese grupo financiero está aumentando en el 114%. Eso no puede ser. Esa es la demostración de la inequidad de la sociedad colombiana y contra eso hay que enfrentarse. Pero en esos foros regionales tuvimos la oportunidad de oír gente fantástica. Nuestras concejales jóvenes, mujeres, de Lebrija, de Plato, de Esmina, de Sincelejo, el concejal más joven del país, en Pasto, desde Pasto, planteando cómo derrotar los prejuicios que se están vendiendo a la juventud para que no haga política o para que no sea conservadora. Oímos juristas de Magdalena, del Huila, una intervención sorprendente de alguien desde el Casanare o desde el Meta sobre innovación, tecnología y revolución industrial de cuarta generación. Oímos a los conservadores de vida, ambientalistas desde Antioquia. Y de todo eso, y de lo que acabamos de oír ahora de estos expositores extraordinarios y sobresalientes, a mí me quedó la impresión de que se podía presentar a la convención unas propuestas hacia el entendimiento nacional, concretas que de pronto sirvan de conclusión o de encabezamiento a lo que será la recopilación de la memoria de este certamen de hoy. En ese sentido, con el doctor Carlos Martínez, director de la Academia del Pensamiento, con usted, señor presidente, con la secretaria, trabajamos en 3 proposiciones muy concretas. Primera, una hacia el entendimiento político, que diría la Convención Nacional del Partido Conservador Colombiano, reunida de manera virtual el 21 de noviembre de 2020, saluda a las demás fuerzas políticas del país y las invita a iniciar a la mayor brevedad conversaciones tendientes a llegar a un entendimiento nacional
sobre los aspectos políticos, sociales y económicos que más afectan al pueblo colombiano, que pueda convertirse en una hoja de ruta para el país en esta tercera década del siglo XXI. Al efecto, la Convención exhorta al señor presidente del Directorio Nacional a adelantar las gestiones pertinentes ante los representantes de dichas fuerzas políticas tan pronto como sea posible. Una segunda proposición o conclusión sería acerca de el entendimiento económico y social. La Convención Nacional del Partido Conservador Colombiano, reunida de manera virtual el 22 de noviembre de 2020, al retiro homenaje al doctor Álvaro Gómez Hurtado, con motivo de los 25 años de su inmolación, saluda respetuosa a las fuerzas sociales y económicas, gremios de la producción, centrales obreras, juntas de acción comunal, asociaciones de padres de familia, organizaciones de mujeres, consejos estudiantiles y de juventudes, representantes de las minorías étnicas, academias del pensamiento y de la educación superior, y les manifiesta la disposición del partido a la apertura y a iniciar un diálogo con todas ellas que conduzca a un gran acuerdo sobre lo fundamental que sirva de carta de navegación para el país en esta tercera década del siglo XXI. De esta manera, queremos que el partido convoque, impulse, sea el centro de ese gran entendimiento nacional en torno a los temas que hoy afligen al pueblo colombiano: el futuro político, la reactivación económica y la cohesión social. De otra parte, nos ha parecido conveniente plantear también una tercera cuestión. Nadie discute que hay que reactivar la economía. Nadie discute que reactivar la economía significa crear empleo. Nadie discute que la única que puede crear empleo eficaz y eficientemente es la empresa privada, que por lo tanto hay que defenderla. Pero el gran tema es cómo se financia la reactivación de la economía. Y vemos con preocupación, incluso con lo que han comentado nuestros ilustres expositores, el ministro de Hacienda, que se pueda abrir la posibilidad de una reforma tributaria a destiempo. Por eso proponemos que la Convención Nacional Conservadora, reunida de manera virtual el 21 de noviembre del 2020, reitera el respaldo del partido a la libre iniciativa y a los millones de empresarios que constituyen nuestro sistema de empresa privada, motor insustituible de la regeneración de empleo y del desarrollo. Respalda las decisiones del gobierno en orden a minorar las consecuencias que para las empresas y para los trabajadores ha significado la pandemia. Manifiesta que el partido no respaldará ningún intento de reforma tributaria hasta tanto no se den índices suficientemente sólidos de recuperación económica, y en cambio respaldará al gobierno en todos los esfuerzos para obtener recursos de financiación, incluido eventualmente un préstamo del Banco de la República, para apalancar la reactivación, proveer de ingreso solidario a las personas más vulnerables, para de esa manera evitar el empobrecimiento y estimular la demanda, a través de la cual se pueda buscar la reactivación de la economía. Por último,
creo importante señalar que si bien son válidas muchas de las críticas que se han oído al gobierno, y en particular la necesidad de que se actúe con más vigor frente al narcotráfico, hay que señalar también que no es el gobierno el que no quiere aspergar y luchar con el glifosato, sino que son los jueces los que lo impiden, y que esa situación tiene que ser superada. Y entre tanto, nos permitimos presentar una proposición de respaldo, de agradecimiento al señor presidente de la República por habernos acompañado, respaldo al gobierno en sus esfuerzos por el entendimiento. No la voy a leer para no quitarles más tiempo, la dejaré en poder de la Secretaría, pero reconoce sus esfuerzos ordenados al entendimiento nacional frente a la crispación y la exacerbación de las fuerzas disolventes que abusan permanentemente del derecho a la protesta. Y registra con satisfacción la continuidad y el fortalecimiento de programas de origen conservador, como Familias en Acción iniciado en el gobierno de Andrés Pastrana, el impulso al microcrédito y al microempresariado, iniciado en el gobierno de Uribe a iniciativa del Partido Conservador, y la conservación del medio ambiente, del cual fue el precursor el presidente Misael Pastrana. Reclama un mayor esfuerzo en el apoyo a la agricultura y a las exportaciones. Exalta la implantación del programa de ingreso solidario y exhorta al gobierno a mantenerlo el tiempo necesario, condicionado a la evolución de la reactivación como mecanismo de lucha contra la pobreza y el estímulo a la demanda. Esas proposiciones quedan en la mesa, señor presidente, y espero que contribuya a buscar al partido en la construcción de liderazgo que le corresponde. Convención Nacional Programática Virtual 2020, Partido Conservador.